Ya. Así está. Listo. Dice que ocurre a volumen constante y una presión atmosférica, y una presión atmosférica es una atmósfera. La constante cinética a 30 grados centígrados es 2.65 por 10 a la 4 litros al cuadrado, gramos mol al cuadrado por segundo. Encuentre la composición de la mezcla después de 10 segundos de reacción. Si la alimentación tuvo la composición en fracción mol de 9% óxido de nitrógeno, 8% oxígeno y 83% de nitrógeno gaseoso. Ok, lo principal aquí es que nos dan el orden, es de tercer orden, y nos dicen que es una reacción elemental. Nos dan una presión de la mezcla, que sería una presión total inicial, la temperatura a la cual se tiene esta constante, y lo que hay que hallar es 10 segundos después de la reacción, y lo que tenemos que encontrar es la composición de la mezcla. Entonces, vamos al ejercicio. Como ya les había mencionado, lo primero que tienen que hacer es tratar de sacar todos los datos posibles que hay en el ejercicio. Así es más fácil resolver cualquier ejercicio que se les presente. Lo primero que nos decía era que teníamos un orden de 3 de tercer grado. Ahora, este es un dato bien importante, pero también es más importante si les dicen si es elemental o no, porque este podría ser el orden global. Y sí les habrían ayudado con el orden, pero sería un orden global y no sabrían cómo repartirlo entre sus reactivos. Después nos da el volumen que es constante. Este es un dato importante para este primer parcial. Pueden anotarse si quieren. Para este primer parcial, ustedes van a trabajar a volumen constante todos sus ejercicios. Ya para el segundo parcial vamos a trabajar a volumen variable. La presión total de la mezcla es de una atmósfera y es una mezcla porque me da esta composición de gases. La temperatura a 30 grados centígrados, aquí tenemos la constante a esa temperatura, y como pueden ver en sus unidades, está litros, gramos, mol por segundo. Eso significa que esta es una constante Kc. Y nosotros, si vamos a trabajar con gases, vamos a trabajar con una constante Kp, lo que indica que hay que cambiar las unidades de esta constante para poder utilizarla. Este paso también se va a hacer más adelante. Ahora, lo que tenemos que encontrar es la composición después de los 10 segundos, y para encontrar la composición después de 10 segundos, lo primero que hay que hallar es la conversión. A partir de la conversión ya vamos a poder hallar una composición de gases. Ahora nos dan esta ecuación estequiométrica, como pueden observar, 2NO más oxígeno igual a 2 dióxidos de nitrógeno. Yo voy a cambiar los nombres, voy a llamarlo A este B y este C para que sea más fácil de identificar. Ya, ahora, como paso siguiente. Para empezar cualquier ejercicio, nosotros siempre vamos a empezar de esta forma, aplicando esta regla, que la ecuación cinética, y si es la velocidad de reacción, siempre se va a colocar un símbolo negativo, R, se va a colocar el reactivo con el que vamos a trabajar, que cuando son dos reactivos en una reacción estequiométrica, hay que dar el reactivo limitante, después la igualdad por la constante por el producto de los reactivos. Como pueden observar, en este caso hay dos reactivos, por eso es un producto, y cada uno está elevado a un orden. Cada uno puede depender de la ecuación estequiométrica o directamente de otras condiciones, pero cada uno tiene un orden diferente. Puede ser el mismo, pero cada uno va a presentar un orden. Entonces, como la condición que me daban era que es elemental, yo puedo directamente relacionar el orden de cada reactivo con su coeficiente estequiométrico. Para n va a ser 2 y para m directamente va a ser 1. Ya, esto lo voy a escribir más adelante. Ahora bien, como ya les había mencionado, en este ejercicio el primer paso va a ser encontrar el reactivo limitante. Nosotros podemos trabajar directamente con la composición que nos han dado y partir de esas cantidades para encontrar el reactivo limitante. Y como pueden observar en estos cálculos, si yo quiero
trabajar con 9 moles. Si yo quiero hacer reaccionar 9 moles de óxido de nitrógeno, voy a necesitar 4,5 moles de oxígeno. Me fijo en mis cantidades y sí tengo 4,5 moles de oxígeno, tengo 8. Podríamos decir que el oxígeno está en exceso. Y eso lo vamos a comprobar con la segunda reacción. Para yo hacer reaccionar 8 moles de oxígeno, necesito 16 moles de óxido de nitrógeno. Y no tengo 18, no tengo 16, tengo 9. Entonces, si está comprobado, el oxígeno es reactivo en exceso y el óxido de nitrógeno es el reactivo limitante. Ya identificando cuál es mi reactivo limitante, ya puedo escribir la ecuación cinética. Entonces, vamos a partir de estas dos condiciones que me daban anteriormente. Es un orden de tercer grado y la reacción es elemental. Eso es muy importante. Como les decía, cuando es una reacción elemental, la ecuación estequiométrica tiene una directa relación con el orden de cada reactivo, porque llega a ser el mismo. Entonces, para nombrar al reactivo óxido de nitrógeno, su orden va a ser, nos fijamos en la ecuación estequiométrica y es 2. En el caso del oxígeno, va a ser 1. Y eso sale de la ecuación estequiométrica. Entonces, esta es la ecuación cinética con la que voy a empezar a trabajar. Como se pueden dar cuenta, hemos hecho un montón de análisis para poder llegar a esta ecuación. Y eso es lo más importante, porque a partir de aquí ya simplemente es aplicar dos ecuaciones más, integrar y linealizar si es necesario y encontrar lo que nos piden. Así que toda esta primera parte es reactores. A ver, un paso más importante es, sus ejercicios se van a realizar a volumen constante. Eso significa que ustedes van a reemplazar directamente esta igualdad, menos el diferencial de la presión respecto del tiempo. Esto la reemplazan a esta ecuación cinética que escribimos y lo igualan al término la constante por el producto de los reactivos. Una vez hecho eso, nuestra ecuación diferencial con la que vamos a trabajar es esta. Es menos el diferencial de la presión de A respecto del tiempo, igual a la constante por la presión de A al cuadrado por la presión de B. Ahora, para empezar a trabajar, no nos dicen hazle una conversión ni nada. Nosotros directamente llegamos a esa conclusión al darnos cuenta que tenemos un montón de reactivos. Ay. Ya. Como pueden notar, aquí tenemos una variable que es la de presión de A, la de el tiempo. La presión de B también es una variable porque llega a variar en función del tiempo. Se va a llegar a consumir igual que A porque es un reactivo, pero no sabemos en qué cantidades. Así que el mejor paso después de este es llevarlos todos a conversión. Y eso se hace a través de un balance. Entonces aquí ya les he cambiado las de la ecuación estequiométrica. Como he identificado que mi reactivo limitante es A o el óxido de nitrógeno, siempre tiene que estar con un coeficiente de 1. Siempre, eso van a practicar o ya lo han practicado en balance. Siempre el reactivo limitante tiene que estar de esta forma para poder hacer un balance. Esto no se nota. Ya. Entonces, como ya les he simplificado, me queda que iba a ser 1 de A más 1 medio de B y más como productos un mol de C. Hago el balance. En un tiempo inicial tenemos en cada reactivo va a tener su composición, así que la presión de A sub 0, va a haber una presión de A sub 0, va a haber una presión de B sub 0. Como productos todavía en el tiempo 0 no hay. En un tiempo mayor a 0, una parte se va a consumir, esta va a ser la presión de A sub 0 X de A, y todo se va a repetir para el segundo reactivo y con el producto. Y va a variar en función de su coeficiente. Entonces, para B va a reaccionar un medio de la presión de A sub 0 por la conversión. Para el caso de C va a reaccionar una parte de la presión de A sub 0 por la conversión de A. Y en la primera parte los restamos y en la segunda parte los sumamos. Entonces, esto me va a quedar presión de A sub 0 menos la presión de A sub 0 X de A. Esta es mi presión de A final. Para el caso de B va a ser la presión de B sub 0 menos un medio de la presión de A sub 0 X de A. Para el caso de C simplemente se va a sumar el segundo término, presión de A sub 0 más X, por X de A.
Esta parte yo ya la he factorizado y de esta forma siempre lo van a representar. La presión de A va a ser igual a la presión de A sub 0, 1 menos X de A. Para el caso de la presión final de B, igual. Aquí todo el término va a pasar a este lado. Para el caso de la presión de C, lo mismo. Todo este término va a pasar acá. Si recuerdan, como balance, así se suma para que no se pierda ninguna ecuación que se haya generado de este balance. Ahora, como siguiente paso, y yo recordando la ecuación que he armado, la ecuación diferencial, aquí tengo mi ecuación en función de la presión de A, lo que necesito ahora es diferenciarla, porque mi ecuación está diferenciada. Entonces, lo que aplico es simplemente esa ecuación, lo voy a diferenciar por ambos lados, y me va a quedar que es la diferencial de la presión de A, es igual a menos la presión de A sub 0, diferencial de X de A. Listo, ahora con todas estas ecuaciones que he hallado a partir de este balance, lo que voy a hacer es reemplazarlo todo en la ecuación diferencial que hallé anteriormente. Como pueden notar, esta es la ecuación que había armado. Lo voy a reemplazar, voy a cambiar la variable de presión de A y presión de B. Aquí en forma diferencial y aquí como presión de A y aquí solamente como presión de B. Entonces, para cambiar esta diferencial de la presión de A, esto es igual a la presión de A sub 0 diferencial de X de A. Como ambos eran negativos, aquí se ha vuelto positivo. Igual a que a veces, igual, reemplazo la presión de A como está al cuadrado, los dos términos tienen que estar al cuadrado. Presión de A sub 0 al cuadrado por 1 menos X de A al cuadrado. Esto lo multiplico por la ecuación de la presión final de B. Y eso es la presión de B sub 0 menos 1 medio presión de A sub 0 X de A. Listo. Ya tengo la ecuación. Aquí puedo hacer un paso más y simplificar este término con este. Ay, aquí falta. Ya. Aquí en la presión de A sub 0. El siguiente paso que hacemos es, como ya tenemos una ecuación que solo depende de la conversión, como pueden notar, solamente está aquí de variable la conversión y el tiempo. Ahora sí podemos integrarla como variables separables. Entonces yo voy a separarlas. El diferencial x de a sobre, voy a copiar todos los términos. Y aquí me va a quedar 1 menos x de a al cuadrado por la presión de b sub 0 menos 1 medio de la presión de sub 0 x de a. He copiado todos los términos que tienen conversión de a. Y al otro lado todos los demás términos que no son variables. Aquí está la presión de sub 0, la constante, y lo voy a integrar la diferencial del tiempo. Las variables siempre van a ser los límites, perdón, de la conversión va a ir de 0 a una conversión 0 a una conversión x de a. El tiempo va a ir de 0 a un tiempo t. Ya está. Entonces, como ya está separado, lo que corresponde es integrar. Ahora, el mejor paso para integrar este ejercicio es separarlo como variables separables. No, perdón, como fracciones parciales. Entonces, para ese paso yo tengo que eliminar la variable que tengo multiplicada a mi conversión de A. Como pueden notar, aquí está separado. 1 menos x de A, esta variable está solita. Aquí tenemos que hacer lo mismo. Entonces yo voy a factorizar este término. Cuando factorice, voy a afectar al otro término para que no haya ningún problema y luego pueda factorizarlo. Como pueden observar, aquí he multiplicado 1 medio de la presión de A sub 0, lo estoy factorizando, va a afectar al otro término y lo coloco 2 por la presión de A sub 0. Cuando multiplique, aquí no va a pasar nada, va a seguir la presión de B sub 0. Menos, y aquí ha factorizado el término que les mencionaba. Una vez factorizado el término, lo que corresponde es, lo que es más fácil es cambiar una variable. Aquí a todo ese término llamarlo m. En este caso yo lo llamo m. Ahí. Y esto va a hacer que sea más fácil anotar todo. Pero no nos vamos a olvidar esta ecuación que se está formando aquí. M va a valer 2 veces la presión de B sub 0 por A. Y todo este término que está dividiendo lo estoy pasando a multiplicar. Entonces aquí me va a quedar
1 menos x de a al cuadrado por m menos x de a igual a lo que irá a multiplicar al medio de la presión de sub 0. La integral aquí se mantiene, no ha pasado nada. ¿Ya? Entonces, eso sí lo puedo integrar, como pueden observar. La única variable del tiempo es su diferencial, así que nos va a quedar el tiempo nomás. Y si lo evaluamos en tiempo 0 en tiempo t, va a quedar el valor de la variable t. Entonces, lo que hay que integrar solo es este término. Como pueden ver, ya están separados entre paréntesis. Esa es la mejor forma para trabajarlo a partir de fracciones parciales. Y aquí está. Como recuerdan, la mejor forma de trabajar esto era separarlo. Y para eso se trabaja con la variable sin integrar todavía. Entonces, lo que hacemos es multiplicar cada término. Si está al cuadrado, este se va a repetir 2 veces. Este una vez nomás. Si aquí hubiera un término de x, tendría que aparecer en uno de estos términos A, B, C. Como no hay aquí, entonces directamente son las constantes. Y multiplicamos como si fuera una división normal. Este va a ser mi denominador. Voy a multiplicarlo a cada término de estos. Y voy a obtener toda esta ecuación. Lo que corresponde es entonces ir multiplicando término a término para después yo poder agruparlos y poder encontrar el valor de cada constante. Estos apuntes igual se los voy a pasar en la plataforma, así que ustedes van a poder practicar esto. Y que lo deben recordar, esto es ecuaciones diferenciales, bueno, cálculo. Entonces agrupo los valores, los términos que tienen x de a cuadrado, encuentro una relación, hago lo mismo con la x de a, igual a 0 porque no tengo ningún otro valor. En el mismo caso con la conversión al cuadrado, obtengo otra relación. Y finalmente trabajo con las variables que no tienen, los valores que no tienen variable. Y estas sí se igualan a la unidad. A partir de esas tres ecuaciones, yo voy a obtener estas tres relaciones. Ya sé cuánto vale mi constante para cada uno. Para el caso de A va a ser 1 sobre 1 menos m al cuadrado. Para B va a ser menos 1 sobre 1 menos m al cuadrado. Para C va a ser menos 1 sobre 1 menos m. Sí, eso es más algebraico. Este era el término que tenía que reemplazar. Ahora lo voy a reemplazar en la integral. Esto. Ya. Como pueden observar, ya he separado estos términos y simplemente reemplazo. El valor de A es 1 menos m al cuadrado y lo multiplico por el denominador. Más el segundo término, que es negativo, menos 1 sobre 1 menos m al cuadrado por el valor del denominador, que es 1 menos x de A. Más en el tercer caso, el valor de C es menos 1 sobre 1 menos m por el denominador sería 1 menos x de A al cuadrado. Y lo igualo al término que ya estaba integrado. Entonces ya tengo mi ecuación separada y esto ya es más fácil de integrar. Entonces, lo que corresponde aquí es empezar a integrar. Como sabemos, esto es un valor, no es una variable, es un valor numérico. Podemos integrar directamente estas relaciones. Aquí, como segundo paso, simplemente he trabajado con sus signos. Todo este término es menos, todo este término es menos. Ya. El siguiente paso es integrar. Integramos, este es el neperiano para integrar 1 menos 1 sobre m menos x de a, su integral es el neperiano de m menos x de a
y todo eso hay que evaluar de 0 a XDA. Para el segundo caso, para integrar 1 sobre 1 menos XDA, la integral es menos el neperiano de 1 menos XDA. De la misma forma, hay que evaluar de 0 a XDA. Para el tercer caso, la integral de 1 sobre 1 menos XDA todo al cuadrado, su integral es 1 sobre 1 menos XDA. Y igual hay que evaluar. Ahora, cuando evaluamos, dejamos el valor de la variable y después la reemplazamos por 0. Así que este valor me queda el neperiano de m menos XDA sobre m. En ese término, el neperiano de 1 no hay, así que se vuelve 0 y solamente queda esto. Y a ese término simplemente hay que aplicar un poco más de álgebra. Reemplazamos el valor y va a quedar 1 menos XDA menos 1, porque ese término es hecho 0. Listo, eso es un poco de álgebra. Ustedes pueden practicarlo después de que resolvamos el ejercicio. Como pueden notar, el siguiente paso después de la ecuación diferencial que hemos armado y de cambiarlas a variables de conversión es integrar la ecuación. Y en este caso, lo más difícil para este ejercicio, o lo más largo, era realizar la integral. Como pueden observar, esta es la ecuación. Me dan un minuto. Okay. Continuando. Ya tenemos aquí la ecuación que está integrada. Y como ya lo había mencionado, nosotros tenemos que hallar como primer paso la conversión en un tiempo de 10 segundos. Entonces, observamos la ecuación, la variable de conversión está, m es un valor que ya habíamos mencionado, es 2 veces la presión de B sub 0 sobre la presión de A. La presión de A al cuadrado es del otro lado, es un valor que hay que hallar. Aquí la constante es de presiones, así que tenemos que hallar este valor. Y si observan, todo es reemplazar. Pero antes hay que trabajar un poquito con los datos. Nosotros necesitamos primero encontrar la presión de A sub 0 y la constante en función de una constante de presión, unidades de presión. Entonces, podemos hacer esto antes del ejercicio o después, pero en algún momento vamos a tener que trabajar con los datos. Y lo que hacemos es aplicar simplemente la ley de Dalton. Como sabemos que este es el dato principal, la presión total inicial es una atmósfera, nos daba una composición de gases, era el óxido de nitrógeno, oxígeno, y aquí había el nitrógeno gaseoso. Ese compuesto es inerte, y es inerte porque no se lo considera directamente en la reacción, como ustedes observaban, solamente reacciona el NO más el oxígeno más el dióxido de nitrógeno. Entonces, al no ser parte de la reacción, se lo considera como un inerte. Y también se lo considera en todos los cálculos porque estas reacciones son homogéneas. Este también es un gas que va a llegar a tener su composición en la mezcla gaseosa, o sea, su parte dentro de esta presión total. Entonces, la presión de A es igual a la presión total por la conversión. De esa forma vamos a encontrar las presiones parciales de cada elemento. Para la presión de sub 0 va a ser 0.09 atmósferas. Para la presión de B va a ser 0.08 atmósferas. Y para la presión del inerte va a ser 1 por 0.83, que era su composición, 0.83 atmósferas. Aquí simplemente se ha multiplicado la presión total inicial por la composición que me daban que tenía en la mezcla.
De esa forma hemos hallado la presión parcial de cada elemento. Ahora todas estas presiones son iniciales. Ya. Como son iniciales, ya voy a tener el dato de la presión de A sub 0. Como siguiente paso, anoto voy a transformar la constante de, de concentración a una constante de presión. Y eso simplemente se hace aplicando esta ecuación. Kp es igual a Kc sobre la constante de aire de los gases por la temperatura por el orden menos 1. En nuestro caso, nuestro orden global es 3, así que directamente esto es al cuadrado. La constante de aire de los gases depende de qué unidades queramos obtener o con qué estamos trabajando. Como estamos trabajando con atmósferas, directamente 0.082. La temperatura nos daba al principio, es de 30 grados centígrados. Eso no va a cambiar. Estamos trabajando a una sola temperatura. En Kelvin va a ser 0.303 Kelvin. Entonces multiplicamos todo este término y lo que me queda es la constante de presión es 42.93, que va a ser 1 sobre atmósferas al cuadrado por segundo. Eso no lo había notado. Ya, por segundo. Y como pueden ver, son unidades de tercer orden, incluso en las unidades que nos voy a dar aquí. Como siguiente paso es simplemente reemplazarlo todo en la ecuación. Ya tenemos el valor de la presión de sub 0, es un dato, la constante es un dato, el tiempo nos dicen a 10 segundos, también va a ser un dato, el valor de M, como ya tenemos la relación de presiones de A, el valor de la presión de A y presión de B, ya sabemos cuánto es M, y como única variable aquí está la conversión. Lo que podemos hacer es encontrarla, reemplazando todos los valores, y ese valor es x de A es igual a 0.69. Entonces, una vez encontrada la conversión, eso también lo pueden usar con sus ecuaciones, no con sus calculadoras, simplemente aplicando sol. Como ya van a tener todos los valores, estas ecuaciones todavía no son muy largas. Si las resuelven, las casi pequeñitas. Ya. Entonces, una vez encontrando todo ese valor, voy a borrar esto. Como primer paso, ya tenemos la conversión de A. Lo que nos pedía el ejercicio era hallar la composición. Para eso, nosotros vamos a trabajar con las presiones finales. A partir de las presiones finales, yo voy a poder hallar una presión total. Y ya teniendo la presión total con las presiones finales, voy a poder hallar una composición de gases. Entonces, estas ecuaciones toditas salen del balance que hemos hecho. Son las presiones finales y dependen de la conversión. Además del valor numérico de la presión de A sub 0, presión de B sub 0 y esos valores. Entonces, reemplazando todo, la conversión y la presión de A, mi presión final después de la reacción en 10 segundos es 0.0629. Para el caso de B, mi presión final es 0.0489. La presión de C es 0.0621. En el caso de la presión del inerte, como es un inerte y no es parte de la reacción, esta presión nunca ha cambiado, así que se mantiene. Es 0.83. Y para la presión total, entonces, yo voy a tener que sumar todos los compuestos que hay en la mezcla de gases. La presión de A más la presión de B más la presión de C. Estos los primeros dos son los reactivos, el producto, y en el caso de que hubiera un inerte, más el inerte. En este caso, sí hay un inerte. Esa presión total es 0.9689. Entonces, para encontrar la composición, simplemente voy a multiplicar la presión parcial sobre la total. Y esta va a ser mi composición de gases. X de A 0.029, X de B 0.0504, X de C 0.064 y XY 0.857. Listo. Esta es la respuesta del ejercicio. Como pueden notar, este ejercicio era bastante largo. Muchas veces entra en examen. Donde la parte más complicada, como pueden ver, la más larga es la integral. Porque al final nosotros hemos llegado a aplicar lo de siempre.
aplicamos, lo primero que hacemos es escribir la ecuación, nos fijamos qué condiciones tenemos, si hay dos reactivos, escogemos el reactivo limitante, elegimos el reactivo limitante, lo segundo que hacemos es nombrar el orden de cada reactivo. Es mucho mejor si nos dan una reacción elemental. No siempre ocurre, pero lo segundo que hacemos es colocar el orden. Después de eso, ya tenemos una integral, no, una ecuación diferencial, porque el segundo paso que hacemos es reemplazar la condición a volumen constante y listo. A esta ecuación diferencial la integramos. Una vez integrada, ya podemos hallar todo lo que nos pide. Les recomiendo, es parte de su práctica hacer este ejercicio. Les recomiendo que lo practiquen muy bien. Después de realizar este van a ver que todos los ejercicios se parecen, todos son iguales. Ya se va a cortar, así que les voy a mandar el link, que por favor ingresen lo más pronto posible. Y lo que vamos a avanzar ahora es mecanismos de reacción.